ustedes que vinieron a la parroquia La Ascensión del Señor en este quinto domingo de Cuaresma, yo quisiera que salieran con la siguiente idea clara después de esta celebración. Cuando hemos leído el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo del 20 al 33, dice que el día de la Pascua subieron unos griegos a la festividad judía con la intencionalidad de conocer a Jesús, mas se acercan a Felipe y determinan el origen de Felipe, de Bethsaida, para que los ponga en contacto con Jesús. ¿Qué nos presenta esta realidad? Los griegos, para entrar en contacto con Jesús, tuvieron dos impedimentos. Primero, el idioma. Jesús no hablaba griego. Y como él no hablaba griego, la posibilidad en que estos hombres griegos ingresaran a tener contacto con Jesús era nulo. No hablaban griego, no tenía el lenguaje, la capacidad para entrar en comunicación con Jesús. Necesitaban un mediador, un traductor, y por eso buscan a Felipe, que es de Bethsaida. Bethsaida es una población que queda al norte de Israel, que en la antigüedad se llamaba Galilea, y es una de las 10 ciudades de la Decápolis muy helenizadas. Los judíos tenían en el norte de su país una región muy próspera, y los de cultura grecorromana se habían ido a vivir allá. Las poblaciones que no hablaban griego eran judías y eran más bien campesinas, pero los grandes centros como Tiberíades, Séforis, Cafarnaún sí conocían el griego. Esto también se da a entender que Felipe tenía que tener un cierto prestigio, tenía que tener una situación económica alta si hablaba el griego, porque era la manera como entraban a negociar. Y seguro que Jesús sí había tenido contacto con el idioma griego, pero como el contacto que tenemos nosotros. A ver, si nosotros vemos por ahí un letrero que tiene una S, una T, una O y una P, stop, pues sabemos qué significa eso. Para eso no quiere decir que sepamos inglés. O cuando usted le dice a la mamá, vámonos para Home Center, eso sabe usted qué es Home Center, entonces usted coge para allá, ¿cierto? Pero no quiere decir que su mamá sepa inglés. ¿Dónde compraste eso? En Home Center. Es decir, no quiere decir que sabe inglés, pero sí tiene contacto con el idioma, porque estamos muy influenciados por el idioma inglés. Asimismo, aunque Jesús no conocía el idioma, sí tenía contacto con ese idioma. Y el otro impedimento que tienen estos señores es que se fueron a conocer a Jesús en el peor lugar. En vez de aprovechar y encontrarse con Jesús en la región de Galilea, que les quedaba mucho más fácil, se fueron para donde está la mata del judaísmo, y Jesús no podía entrar en contacto con ellos, porque si Jesús, estando en el judaísmo, en el centro del judaísmo, como era Jerusalén, y en el templo, si Jesús hubiera hablado con los griegos, su mensaje hubiera perdido completa validez. Por eso cuando se le acerca Felipe y Andrés a decirle a Jesús que una comunidad griega quería hablar con él, él no les hizo caso. Inmediatamente arranca con su discurso, como aquí lo hemos escuchado. Este es el doble impedimento de los griegos. 1, el idioma. 2, su condición cultural. Jesús no puede entrar en contacto con ellos. Y ahí es donde yo quiero que nosotros tengamos en cuenta esta realidad. Y es que nosotros también tenemos un impedimento para entrar en contacto con Jesús. ¿Cuál es ese impedimento? La historia. Entre Jesús y nosotros nos separan 2000 años de historia. Ese es un impedimento que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al acercarme a Jesús necesito un intérprete. Al acercarme a Jesús necesito una mediación. Al acercarme a Jesús necesito a alguien que me ayude a tener contacto con Jesús, porque no hay contacto directo con Jesús. Alguien puede decir, yo sí puedo tener contacto con Jesús si leo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Maravilloso, sí, tú puedes leer Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero ¿cuál evangelio escribió Jesús? Ninguno. Ni siquiera una cartica, ni siquiera le tomaron una foto cuando estaba ahí escribiendo los pecados de aquellos que iban a apedrear a la mujer adúltera. Ni siquiera sabemos si sabe escribir, ni siquiera sabemos si sabe leer.
Si él hubiera escrito algo, podríamos interpretar cómo conectaban las ideas, sobre qué hacía énfasis, si tenía muletillas o no tenía muletillas. No sabemos de Jesús nada, directamente de Jesús no sabemos nada, no podemos leer su personalidad a través de sus escritos, porque él no escribió nada. Sino que todo lo que sabemos de Jesús es porque la iglesia lo cuenta. Todo lo que decimos de Jesús es porque la iglesia lo ha dicho. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado sobre qué fuentes estamos basando nuestra fe, sobre qué realidades basamos nuestra fe. Si alguien nos va a hablar sobre Jesús, ¿de dónde lo está diciendo? ¿Desde qué punto lo está diciendo? ¿Desde dónde está basando su discurso? ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos a Jesús directamente, sino a través de una institución, y esta institución tiene que ahondar sus raíces hasta Jesús. Por eso cuando a mí alguien me habla de Jesús, yo le tengo que pedir su garantía. Cuando a mí alguien me habla de Jesús, ¿usted de dónde está basando su discurso? Y si me dice que es solo de los evangelios, no me sirve, porque los evangelios nacen del seno de la iglesia, los evangelios nacen desde la institución. Jesús no escribió los evangelios los escribió la iglesia para hablarnos de Jesús, y es otra cosa muy distinta. Yo creo en el Jesús de la iglesia, y yo acepto el de Jesús de la iglesia. Por eso tenemos que superar este impedimento histórico entre Jesús y nuestra realidad, cuando nosotros tenemos cuidado de las fuentes de las cuales nos estamos basando. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística. Usted es católico, y aquí estos papás y padrinos vinieron a esta parroquia a bautizar a los niños, no en una iglesia de garaje, porque nosotros no somos una iglesia de garaje. Ustedes, padres y padrinos, vinieron a bautizar a sus hijos en una iglesia de más de 2000 años. Tiene historia, tiene patrimonio, tiene música, tiene arte, forjó una sociedad que tiene que reconocer sus raíces cristianas. Nosotros pertenecemos a una iglesia muy interesante, maravillosa. Nosotros no somos unos aparecidos, tenemos un sistema teológico evaluado durante 2000 años, tenemos un culto, un maravilloso sacramentos que tienen una elaboración increíble a nivel antropológico, filosófico, teológico, y tenemos un sistema moral de más de 4000 años, 2000 años de la historia de la Iglesia Católica y 2000 años de la historia del pueblo de Israel. Es decir, somos una iglesia que la podríamos comparar como un perro viejo sentado que ya ladra tranquila. Nosotros pertenecemos a una institución que garantiza lo que creemos, y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy existen muchos por ahí de cultura de media petaca que quieren venir a hablarnos de Jesús como si fueran a descubrir el agua tibia. No, por Dios bendito, nosotros sabemos dónde estamos parados, y sobre todo sabemos cuál es el techo que nos protege, y el techo que respalda nuestra fe es la Iglesia Católica, con todos sus pecadillos que tenga, no importa, porque en la Iglesia hay una realidad humana y una realidad divina. Pero nadie nos puede negar que la institución viene desde Jesús, y nadie nos puede negar que solo ella garantiza la existencia de aquel que murió en una cruz y resucitó. El Señor esté con vosotros.